Hoy nos sumamos a las corrientes de conocimiento de Elena Herrero Beaumont. Elena es experta en ética, transparencia y gobernanza, es profesora del Instituto de la Empresa y es fundadora y directora de Etosfera. ¿Qué tal, Elena? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estamos? Muy bien, bienvenida a Knowledge Waves. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí contigo. Muchas gracias. Igualmente. ¿Vivimos dominados por la soberanía del algoritmo? Bueno, yo creo que depende de la persona y depende de las circunstancias de cada persona, depende del contexto. Todos estamos muy preocupados con las nuevas generaciones, con la gente más joven, especialmente con las mujeres, ¿no? Parece que aumenta los índices de ansiedad, de depresión, incluso de suicidio en el colectivo femenino más joven. Pero luego también empieza a haber evidencia de que la tiranía del algoritmo, o esa soberanía del algoritmo, también está afectando a la gente más mayor, a los más mayores. Y al final yo llego a la conclusión de que estamos ante una nueva realidad que necesitamos manejar, pero yo sigo creyendo firmemente en el libre albedrío. O sea, creo que sí que tenemos capacidad cada uno de nosotros de poder manejarnos y gestionar esta nueva realidad tecnológica, pero para eso hay que cultivar ciertos hábitos y yo creo que eso es lo que hay que inculcar tanto a cualquier colectivo. O sea, que al final la respuesta es sí que hay una amenaza, sí que hay una herramienta que nos lleva hacia pues un camino que no es un camino de bienestar, ¿no? Sino que es un camino adictivo, pero que tenemos mucha capacidad los seres humanos para poder recuperar nuestra propia libertad, nuestro propio albedrío y poder gestionarlo. Y probablemente para fomentar ese propio albedrío, ese espíritu crítico, sería necesario modificar el estado actual del proceso educativo, ¿no? Bueno, sí. Hay ausencias ahí. Ante esta nueva realidad tecnológica que me parece que tiene también muchas bondades y muchas ventajas y todos nosotros disfrutamos de muchas cosas que nos brinda esta nueva infraestructura tecnológica, tenemos que reaccionar desde diferentes ámbitos y uno muy importante es el ámbito educativo, por supuesto, y concienciar a las nuevas generaciones, explicarles cuáles son las características de esa nueva infraestructura tecnológica y explicarles cómo poder gestionarla de la mejor manera, ¿no? Y ahí hay muchas respuestas posibles y muchas filosofías aplicables. Porque de hecho hablabas de jóvenes y de mayores, ¿no? Ahí la alfabetización mediática probablemente debería alcanzar a todos los espectros. Absolutamente, ¿no? A todos. Tuvimos una conversación muy buena con Ana Pastor en Neutral, que también tienen una división de educación. Ahí los fact-checkers están haciendo mucha labor y de hecho Ana Pastor lo que quería era iniciar, más allá de lo que se está haciendo en colegios, en institutos, incluso en universidades, quería iniciar una línea en materia de alfabetización mediática para los más mayores, que están, como te digo, y hay evidencia de que los colectivos más polarizados y politizados en las webs, en la red, sí. Es el colectivo de los mayores. Y sostienes, hablando de las grandes plataformas tecnológicas, sostienes que estas plataformas han sustituido a los medios tradicionales en la información pública. Una situación que, desde luego, como todos sabemos, dificulta mucho el negocio de los medios, ¿no? Pero que tiene otros efectos, ¿no? Tiene otros efectos probablemente más peligrosos y más temibles, ¿no? ¿Qué ocurriría, qué crees que podría ocurrir si esta situación se perpetúa? Bueno, yo el desplazamiento, que además no lo digo yo, lo dicen muchos académicos y muchos profesionales que están investigando toda esta área, ¿no? El desplazamiento el que hacen las plataformas tecnológicas de los medios tradicionales en lo que es ese proceso de comunicación pública no tiene por qué ser malo en sí mismo. O sea, es malo en el sentido de que las nuevas reglas del juego las establecen 4 entidades fundamentalmente, ¿no? Que es esta especie de oligopolio que todos llamamos GAFA, y esas nuevas reglas del juego están viciadas de alguna forma, porque lo que provocan es llamar la atención de los usuarios, ¿no? Estamos en esa economía de la atención de la que todo el mundo habla. Esa atención se traduce en datos
y esos datos son vendidos a un conjunto de intereses tanto corporativos como políticos. Entonces, en la medida en la que eso funciona así, se necesitan unos esquemas para llamar la atención que están muy sesgados hacia la ideologización, claro, lo que es la cuestión identitaria, lo que es la cuestión emocional, es decir, ese clickbait que llama la atención, la llama porque tira de nuestras emociones, ¿no? Y entonces lo que se está provocando con todo eso es una fragmentación de la opinión pública en lo que se conoce como cámaras de resonancia, como burbujas de filtro, y hace que estemos viviendo unos colectivos realidades alternativas. Realidades alternativas que se enfrentan entre sí, y entonces eso provoca pues, el fenómeno de la polarización, la politización, y el hecho de que los medios de comunicación pierdan esa posición que tenían en los años 90 del siglo pasado, que tenían una posición de mucha influencia en el establecimiento de la agenda, lo que provoca es que desaparece ese espacio común de conversación. Y entonces se pierde una de las principales fuentes o autoridades epistémicas, que no quiero decir con esto que yo no estoy tan preocupada con salvaguardar a los medios de comunicación tradicionales, que creo que también han tenido mucha corruptela o mucha, que luego podemos hablar del fenómeno de la captura informativa, que como me decías le preocupaba también a Iñaki, ¿no? Pero lo que sí que me preocupa es la desaparición de ese espacio común y la desaparición de ese periodismo democrático o periodismo veraz, que, insisto, puede llegar a ser un terreno muy ideal, pero sí que existen casos en los que se demuestra que ha habido una cultura de periodismo profesionalizado que de alguna forma avanzaba en esa veracidad informativa tan necesaria para que esa opinión pública sea verdaderamente libre, sea una opinión pública sana. Y tú me preguntabas, ¿cuál es el impacto final de todo esto? Pues continuamos fomentando esas reglas a través de esas reglas de juego, esa fragmentación de la opinión pública, entramos en esto que se está conociendo como la democracia posmedios, en esa era de la posverdad, donde hay un enfrentamiento radical entre colectivos y es de alguna forma la erosión de la opinión pública, que es elemento e institución indispensable de la democracia, y por tanto la erosión de la democracia liberal. Ahí Anne Applebaum, que la entrevistó, por cierto, en la revista Ethic, en este número que cumple Ethic, el 50 aniversario el 50 aniversario, el 10º aniversario, escribió hace poco, seguro que lo has leído, lo ha publicado recientemente, el ocaso de la democracia, y ahí explica muy bien en qué consiste esto de la democracia posmiria, y ella considera en esa entrevista que le hago que es el final de la democracia, como continuemos en esta senda, ¿no? Bueno, uno de los problemas, además, me da la sensación, claro, la gente acude a las redes sociales. En el caso de España, yo creo que es más del 50% de la población se informa a través de redes sociales, ¿no? Y no sé si has visto esta semana o recientemente se ha publicado de Facebook Files, ¿no? El Wall Street Journal, un reportaje de investigación que saca a relucir precisamente los problemas que tiene el propio medio con la propia plataforma con la desinformación. De hecho, recientemente salió un estudio que destacaba que en las elecciones norteamericanas la audiencia de Facebook leyó o tuvo acceso a 6 veces más contenidos de desinformación que a noticias de medios de marcas informativas, ¿no? Sí, además hay un gráfico que lo ilustra muy bien, que tiene un eje donde se describe de alguna forma la calidad de la información en el eje vertical, y en el eje horizontal la ideología, ¿no? Desde medios liberales, medios conservadores. Y en este gráfico que muestra el mercado mediático angloamericano, es decir, las grandes cabeceras que todos conocemos, que son el referente de ese periodismo profesionalizado, como el New York Times, el Wall Street Journal, Time, luego ya las agencias de noticias, como podría ser Reuters, o revistas
de alto prestigio como el New Yorker, con ciertos sesgos. Cuando hablamos de periodismo profesionalizado estamos hablando de un periodismo que ofrece un sesgo que también puede estar ideologizado, por supuesto. Bueno, yo creo que la ideología es parte, pero que apuesta por una información de calidad. Entonces, un espacio mediático, lo que pretendemos los que estamos tratando de proteger ese periodismo, esa veracidad informativa, ese periodismo profesionalizado, esa independencia editorial, con independencia de que sea un medio tradicional, un medio legacy o nuevos medios digitales, incluso las propias plataformas, si se comprometen en serio, la idea es tener cuanto más información de calidad, mejor, ¿no? Y yo sí que sigo creyendo en que las estructuras de esos medios tradicionales, y se está demostrando además, como el New York Times, pueden garantizar mejor que, por ejemplo, los fact-checkers, que también cumplen una función importante, pero desde el punto de vista de dar sentido a la ciudadanía de las cosas que están ocurriendo, pues creo que tienen una responsabilidad mayor o un papel mayor que jugar los medios que están apostando por ese periodismo profesionalizado y que siguen siendo, curiosamente, las grandes cabeceras periodísticas. Y en ese gráfico que te comento, emergen nuevas cabeceras, porque la desinformación no solo la fabrican usuarios de las redes sociales, intereses de usuarios de redes sociales, sino que también están naciendo y proliferando nuevos medios digitales como el Daily Wire en Estados Unidos, que es un medio muy vinculado a los intereses de la extrema derecha, y que en términos de engagement en Facebook aparece por lo menos en el mes de abril de este año, aparecía en el top del engagement. Entonces se demuestra que las plataformas, en lugar de estar premiando a través de los algoritmos información de calidad, están premiando cabeceras que fomentan la desinformación. Y ahí es donde Europa está queriendo trabajar, a través de dar visibilidad, o sea, de mecanismos que den visibilidad a esas cabeceras que apuestan por el periodismo profesionalizado y lograr negociar con las plataformas que se introduzcan indicadores para darles esa visibilidad. Y ahí es una negociación muy complicada que no sé dónde va a terminar. ¿Tú crees que con el tiempo, probablemente no dentro de mucho, se acaben auditando los algoritmos? Bueno, sobre todo cuando tengan que ver con la información. Pero vamos, a Google ya le están pidiendo en Francia detalles del algoritmo para la negociación, ¿no? Las respuestas de los estados, o sea, yo desde el punto de vista de lo que es la gobernanza de Internet, tiene que ser internacional, o la respuesta del regulador tiene que ser o el regulador europeo, el regulador norteamericano o el regulador internacional, las diferentes organizaciones internacionales que están en estas cuestiones. Pero luego los estados tienen una obligación positiva de proteger ese periodismo en ese estado concreto, ¿no? Entonces ahí está habiendo diferentes respuestas. Tenemos el modelo francés, que basándose en la ley de propiedad intelectual está tratando con negociar con las plataformas por una cuestión de copyright. Y está el modelo australiano, que a mí me parece muy interesante, que es un nuevo código de arbitraje, de tal manera que por una cuestión no de derecho de propiedad intelectual, sino de derecho de la competencia, las plataformas tienen que llegar a un acuerdo con los publishers, con los editores, para de alguna forma compensar los desequilibrios actuales. Y ahí sí que va a ser muy importante establecer mecanismos para medir la calidad de la información. Y ahí es donde se está trabajando, y ahí efectivamente los algoritmos van a tener que entrar, pero hay una lucha tremenda con la transparencia del algoritmo y con que estas plataformas rindan cuentas en ese sentido. Claro. Y en estas iniciativas de apoyo al periodismo, por ejemplo, ese periodismo democrático, ¿no?, al que hacías referencia, el que, bueno, la base de estas reflexiones, ¿eres partidaria, por ejemplo, de ayudas públicas, como se están impulsando en Estados Unidos? ¿Crees que los estados deberían apoyar la sostenibilidad del periodismo? Sí, claro, y no es que lo crea yo, es que es algo que llevamos haciendo siempre, ¿no?, a través de los medios públicos, ¿no? Los medios públicos existen para fomentar un espacio informativo más neutral, tendente a esa veracidad. De hecho, en España... Pero me refiero más allá de los medios públicos. O sea, en España, en el caso, es evidente que Televisión Española, Radio Nacional, están sostenidos por el presupuesto anual del gobierno. Pero
Me refiero a los medios privados. Sí, ahí Europa está empujando para, a través de pues, los próximos presupuestos de la Unión Europea, incluir partidas para fortalecer y lo que ellos llaman recuperar la soberanía de nuestros medios tradicionales. Y yo creo, como te vuelvo a insistir, que es un tema sensible, que es un tema que tiene que ir muy vinculado a que estos medios tengan unas estructuras de transparencia y de buena gobernanza, porque si no también podemos caer pues, en algunas servidumbres que también estamos viviendo a través de lo que es la publicidad institucional, ¿no? Sí, claro. Que hay una opacidad tremenda en cómo los gobiernos riegan a los medios de comunicación de una manera arbitraria o incluso para fomentar y promover sus propias agendas políticas. Claro. Y entonces ahí es un terreno delicado. Yo sí que el Estado tiene la obligación positiva de garantizar que la ciudadanía, y ahí es donde se tiene que fundamentar todo, que existe un derecho fundamental, por supuesto, de los medios y de los periodistas a comunicar y a expresarse, pero existe un derecho que ha estado mucho más eclipsado por que es el derecho de la ciudadanía a recibir información, y en el caso de España, a recibir información veraz, porque está reconocido en nuestra Constitución, cosa que no es habitual, no todas las constituciones. Probablemente fue la respuesta a tantos años de dictadura, por la que el Poder Constituyente decidió consagrar la veracidad en nuestro artículo 21D. Pero España garantiza, o de una manera muy explícita, consagra el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz. Y eso es un derecho fundamental que se está viendo menoscabado en el entorno digital actual con la desinformación. Y por tanto hay que hacer. Y eso lo que exige es que los medios y los periodistas deban responder de otra manera. Entonces, todo lo que es transparencia y gobernanza de los medios de comunicación o de cualquier organización que tenga como compromiso el periodismo profesional, el periodismo o la información pública, sí. Tienen ese deber, esa responsabilidad. Y ahí es donde estamos empujando muchísimo. Claro, nosotros. Es que lo que se está produciendo, además, de manera generalizada y año tras año, es una pérdida de confianza, no solamente en los medios y en el periodismo en general, sino en las instituciones. Hay una desafección. Bueno, lo decía el informe de Edelman, pero vamos, en fin, Pew Research constantemente también alude en Estados Unidos a este tema, además con un análisis casi de tendencia, ¿no? Que ves la evolución descendente de, ¿no? La pérdida de confianza. ¿A qué crees que se debe esta desafección generalizada de las instituciones, sobre todo de los gobiernos, ¿no? En todo el mundo? Bueno, se debe a muchas razones. No se puede apuntar a una sola. Se debe, por un lado, al trasvase de riqueza, que esto es algo como muy materialista, ¿no? Pero el trasvase de riqueza de Occidente a países emergentes hace que la ciudadanía esté mucho más atenta a cómo nuestras élites, nuestros líderes, nuestras instituciones gobiernan. Eso por un lado, creo que eso es una causa muy importante. Por otro lado, está el hecho de que esas mismas élites están de alguna forma abandonando lo que es el sentido comunitario, el concepto del bien común. O sea, creo que ha habido ahí un cierto abandono por parte de algunas élites. Por otro lado está la sucesión de escándalos de corrupción, ¿no? O sea, yo creo que todo lo que hemos vivido los ciudadanos después de la crisis financiera, ayer mismo estaba viendo The Big Short, otra vez esta película que explica cómo llegamos a la crisis financiera del 2008 y bueno, pues tenemos ahí ejemplos de cómo las élites financieras, las élites políticas pues han sido lo contrario de virtuosas, ¿no? Entonces eso a la ciudadanía también se le queda. Luego creo que hay falta en concreto, pero el tema de la desconfianza es transversal en todos los países, pero creo que determinados países como los mediterráneos e incluso los anglosajones tienen una cultura menos afianzada de gobernanza y transparencia y de rendición de cuentas que los países pues, como Alemania, Holanda, los escandinavos. Creo que ellos están caminando de mejor manera y por tanto creo que ahí reina más la confianza, ¿no? Que en el mundo mediterráneo, en el mundo anglosajón. Por eso, porque creo que tienen una cultura de la gobernanza, de la transparencia, de la rendición de cuentas mucho más sofisticada que la nuestra, ¿no?
Y esas serían mis razones por las que creo que está fallando. Curiosamente, por ejemplo, en el informe de Edelman, sin embargo, las empresas son las instituciones mejor valoradas. Es que las empresas están moviéndose con una mayor agilidad, sobre todo creo que los escándalos corporativos, o sea, yo no creo ni que el Estado ni que las empresas puedan avanzar en los retos o puedan resolver aisladamente los retos a los que nos estamos enfrentando en el siglo XXI. O sea, no creo que tienen que hacerlo de la mano. Y es verdad, retos como el cambio climático, retos como el desarrollo de la inteligencia artificial, retos como la desigualdad, retos como las pandemias. O sea, creo que ahí, se ha visto en el caso del COVID, ¿no?, cómo han trabajado de la mano empresas y Estado. Y las empresas tienen un mejor, están en la carrera de la confianza, están avanzando a mayor velocidad que los Estados porque son más ágiles. Siempre se han visto condicionadas a las exigencias de los inversores en los mercados financieros. Entonces siempre ha habido una cultura de mayor transparencia con sus más y sus menos, ¿no? Porque vuelvo a remitirme al ejemplo de la crisis financiera, que ahí hubo mucha opacidad, ¿no?, en cómo se movieron esos intereses financieros. Pero en general los inversores exigen transparencia a las empresas y eso hace que las empresas hayan tenido que desarrollar mecanismos de transparencia y gobernanza mucho más efectivos y ágiles que los de las administraciones públicas y los del Estado. Entonces soy bastante optimista en ese sentido, pero también creo que hay mucho greenwashing. Y también creo que hay un camino en el ámbito empresarial, hay un camino por recorrer en lo que es la verdadera cultura ética, ¿no? Y hay mucho que hacer todavía. Se está afianzando el propósito, ¿no?, corporativo, ¿no? Es que es esa quizá la línea. Y el propósito, para que sea verdadero, pues tiene que estar bien fundamentado, porque volvemos al tema del greenwashing o al tema del utilitarismo, ¿no?, de que no esté fundamentado en... Entonces, sí que soy muy optimista con la capacidad de las empresas de contribuir, pero no lo pueden hacer de manera aislada. Por tanto, creo que todas las iniciativas que se están impulsando desde las Naciones Unidas, que sé que hay muchísimos colectivos que las critican, o sea, desde los principios rectores de la empresa y derechos humanos de Ruggie, toda la cuestión de los ODS, cómo los ODS han ido derivando en los ESG, ¿no?, en los Environmental, Social and Governance, en el ámbito financiero. Creo que todo esto es un movimiento positivo. No se puede decir que sea negativo, pero creo que tiene que haber un fundamento mayor y un fondo mucho más fundamentado que el que existe ahora mismo. Claro. Y abogas también porque se regule la atención. Eso es más que abogarlo yo, vuelvo a insistir, creo que hay una corriente emergente de académicos que están empezando a hablar de, estamos hablando todos de los derechos digitales, ¿no?, del derecho de privacidad, del derecho de información. Y no existe un derecho de atención, pero hay algunos autores valientes que se han atrevido a reivindicarlo. Hay una organización que conocerás perfectamente, que es el Center for Humane Technology de California, que a través de su documental The Social Dilemma y está haciendo una campaña bestial, se llama The Undivided Attention, y que están también de alguna forma poniendo mucho el foco en cómo esta economía de la atención nos está robando la atención y con ella nos roban nuestra democracia, ¿no? Entonces ahí hay una corriente interesante. Yo lo que veo más realista es regular de mejor manera la cuestión de la privacidad, porque vuelvo a decir que al final lo que hacen las plataformas tecnológicas con estas reglas del juego de las que hablábamos antes es atraer nuestra atención, esa atención convertirla en dato y esos datos venderlos a los anunciantes. O sea, la clave está en el dato, ¿no? Entonces, si somos mucho más conscientes de nuestra privacidad, vamos a tener más capacidad para que existan entornos regulatorios que protejan nuestra privacidad y, por tanto, nuestra atención en consecuencia. O sea, que hay una manera como más indirecta, ¿no?, a ese derecho de la atención. Pero también hay autores que están reivindicando lo que es la atención como derecho. Durante los meses que estuvimos todos un poco encerrados en nuestras casas, ¿no?, a raíz de la pandemia, hay mucha gente que se ha replanteado, ¿no?, su existencia, de algún modo, ¿no?, su propósito vital, su propósito profesional,
¿A qué te llevó estas reflexiones? ¿A qué te llevaron estas reflexiones durante la época del confinamiento? Pues la verdad, o sea, me pasó como a todos. Pues flipé, ¿no? Al principio, con la situación que estábamos viviendo, me entró muchísimo miedo. Ya compartimos tú y yo que tengo un chiquitín, ¿no? De 3 años, pero a mí precisamente el nacimiento de mi hijo Bruno ya me empezó a cambiar muchas de las cosas o muchos de los hábitos o muchas de los planteamientos que yo tenía. De hecho, pues yo dejé mi trabajo 3 meses antes de la pandemia porque necesitaba unos años sabáticos y terminar mi tesis doctoral. Entonces yo decidí encerrarme en enero del 2020 y a los 3 meses nos tuvimos que encerrar todos. Entonces a mí de alguna forma me acompañó, aunque estaba con el mismo miedo y con la misma preocupación que hemos sufrido todos, pero yo ya había empezado un camino un poco de una redirección de mi vida profesional, de mi vida personal, de una mayor conciliación, un mayor contacto con la naturaleza. De hecho, es que vivir con un paisajista, ¿no? Dicen que los jardineros son los pocos profesionales que siguen pudiendo gozar de esa lentitud que exige la naturaleza en los procesos, ¿no? O sea, toda esta aceleración, pues una persona que se dedica a hacer jardines no la puede vivir, tiene que vivir de acuerdo con los tiempos, claro, que marcan. Y a mí vivir con una persona así también me ha ayudado mucho en estos años, ¿no? De confiar mucho en la naturaleza y en la sabiduría de la naturaleza, y luego nosotros tenemos la suerte de vivir en el campo. Entonces tampoco he vivido un confinamiento duro como muchos amigos o familiares que han estado en la ciudad. Y bueno, yo lo que sí que me ha sorprendido es que una vez que ya hemos comenzado de nuevo la actividad, todas esas reflexiones de fondo no parece que nos las hayamos de alguna forma incorporado, ¿no? O sea, que creo que estamos queriendo volver a lo de antes, cuando yo creo que las cosas ya no van a ser nunca como lo fueron, ¿no? Y que necesitamos todos un cierto compromiso, porque si no es que las generaciones que nos siguen van a tenerlo muy crudo. Y ahí es donde cada uno de nosotros podemos y tenemos, yo creo que es una responsabilidad individual, introducir ciertos cambios, ¿no? Ciertos cambios en el consumo, cambios en el viaje. Esto lo discutimos mucho y lo hablamos mucho en mesas, ¿no? Con familia y amigos. ¿Hasta qué punto podemos continuar con el estilo de vida que nos ha alimentado hasta ahora, ¿no? Pero bueno, esas son reflexiones así en general que me surgen. Muy bien, Elena. Ha sido un placer charlar contigo. Igualmente, muchas gracias. José. Muchas gracias a ti. Gracias por la invitación.